y abran sus Biblias en Hebreos 11, capítulo 1, Hebreos 11, versículo 1. Y vamos a estar hablando sobre la fe, porque creemos que por fe estamos aquí y estamos de pie, porque el Señor nos ha sostenido hasta aquí y nos seguirá sosteniendo. Amén. Y la palabra del Señor nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Padre amado, hoy te damos gracias por esta palabra que tú has traído a tu pueblo. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en esta noche, que seas tú aumentando su fe de cada uno de los que estamos aquí presentes, que la fe es la certeza de lo que no se ve, creyendo, Padre, que tú harás las cosas que para el hombre es imposible, tú las harás posible. Y hoy te pido que tú hables a tu pueblo conforme a tu voluntad, que sea tu Espíritu Santo hablando, y aparta mi carne, porque tú eres el que te llevas toda la honra y toda la gloria. Solo somos instrumentos en tus manos. Amén. Mis amados hermanos, el Señor me puso que hablara sobre la fe, y vamos a hablar sobre la fe, porque sabemos de que nuestra fe a veces debilita, pero sabemos que tenemos que creerle a un Dios que Él aumenta nuestra fe día a día. Mientras le estemos creyendo y adorándole, Él se va a ir glorificando y vamos a ir viendo la gloria de Él en nuestras vidas. Sabemos de que hay muchos ejemplos en la Biblia, como Noé, cuando Dios le dijo y le dio una orden que hiciera el arca. Quizás muchos no creían que iba a venir un diluvio, pero Noé por su fe le creyó a Dios y le obedeció. Asimismo nosotros, como Noé obedeció, tenemos que obedecerle al Señor, porque el Señor nos demanda que tenemos que tener fe, pero también obedecer, para que todos los planes, todo lo que haya en nuestro corazón se cumpla. Sabemos de que también Moisés era un hombre de fe, y Moisés, porque le creyó a Dios y escuchó la voz de Dios, sacó al pueblo de Israel de Egipto, donde estaban en una esclavitud. Así el Señor nos ha sacado a nosotros de una esclavitud. Cuando nosotros estábamos en Egipto, allá en el mundo afuera, vivíamos bajo esclavitud, pero a Dios le plació limpiarnos, renovarnos y hacer cosas grandes en nuestra vida. Y el Señor nos pide a cada momento y a cada instante que tengamos fe para seguir caminando hacia la meta, para ver el blanco perfecto, mirando el blanco perfecto que es Cristo, para aquel día cuando Cristo venga, poder estar ante su presencia y decirle gracias, porque estamos aquí y hicimos lo que tú nos mandaste hacer allá en la tierra. Permanezcamos obedientes, creyéndole a un Dios vivo, a un Dios que está vivo y que no está muerto, que es el Dios de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos, porque nosotros le creemos a Él. Y sabemos de que Él viene pronto, pero que nuestra fe no mengüe. En medio de nuestras debilidades, batallas y circunstancias, peleémoslas en el campo de batalla, como la peleó David. Pero el campo de batalla de nosotros son nuestras rodillas. Ahí las vamos a ganar. Ahí va a aumentar nuestra fe. Ahí va a crecer nuestra fe. Viendo las cosas que no se ven, nosotros las vemos como que las vamos a tener y son nuestras, porque las promesas del Señor son fieles y se cumplen. Pero en el tiempo de Él, el pueblo de Israel, cuando Moisés lo sacó de Egipto, tuvieron que pasar un desierto. Encontraron muchas circunstancias, muchas dificultades, pero a veces por nuestra rebeldía no obedecemos y no escuchamos la voz. Por eso ellos pasaron 40 años en el desierto, porque ellos mismos renegaban en todo tiempo. Pero sin embargo la fe de Moisés
nunca menguó, porque él tenía la fe de llevarlos a la tierra prometida. Y solo pudo llegar la tercera generación, porque el resto no pudo llegar por su rebeldía. Pero a veces nosotros debemos de aumentar nuestra fe y dejar que Dios obre en nosotros. Es necesario, hermanos, pasar procesos. Es necesario para que nuestra fe crezca, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Hay que creerle. Mi madre oró 11 años por mi vida cuando yo viajé de Guatemala a este país. 11 años que no fueron fáciles. Pero la fe de ella nunca menguó, aunque el enemigo le decía que ya era demasiado tarde. Pero su fe de ella estaba en el autor y consumador de todas las cosas, que es Cristo. Porque Él es el único que nos salva y nos saca del fango de lo cenagoso, cuando ya nadie ni nadie da nada por ti. El Señor vino y me rescató del alcoholismo, porque es una atadura, es un mal espíritu que está y que viene a morar en la vida del hombre, y no puede salir solo con el poder de Dios, porque solo Él es el que nos limpia y nos liberta, y no hay ningún otro como Él. El clamor de mi madre fueron 11 años, y hasta que un día Dios usó a una persona y me lleva a la iglesia donde actualmente Dios me tiene preparándome, puliéndome, porque hay cosas que a veces necesitan ser pulidas, y Dios nos lleva de área en área, aunque no nos guste, amados hermanos. Es parte de un proceso para que nuestra fe crezca. Es parte del proceso para poder ver la promesa. Cuando me invitan, llego a la iglesia. Recuerdo que hay que creerle al Señor, porque la misma palabra nos dice: sin fe es imposible agradarle a Dios. Solo le pedí 2 peticiones y le dije que si Él era real y existía, que me quitara el vicio. Y el Señor hizo la obra. Desde ese momento el Señor me libertó y me restauró. Que lo que para el hombre era imposible, para Dios no hay nada imposible, porque Dios es un Dios de milagros. Dios es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Él sana, Él restaura, Él levanta a los paralíticos, los ciegos, cualquier enfermedad, cualquier cáncer. Solo créele al Señor y Él hará la obra en tu vida, porque Dios es un Dios todopoderoso. Él es el mismo. Lo que pasa que a veces que la fe de esta generación ha menguado y se ha modernizado, pero Dios es el mismo. Solo hay que creerle y adorarle para que Él se glorifique en nuestras vidas. Cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo y venía siguiéndolo el ejército de Faraón, que todos veían imposible que el mar se abriera, pero Él extendió su vara y el mar se abrió. Asimismo el Señor hace con nosotros. Él abre las puertas del corazón para poder entrar a Él. No cerremos las puertas del corazón, porque Dios está ahí para limpiarte, para sacarte de donde estés, cualquiera que sea la circunstancia. Cualquiera que sea la circunstancia, solo hay que creerle, porque Él es el Todopoderoso. Ustedes están aquí porque a Dios le plació y Dios los llamó, porque Él dijo: ustedes van, Él va al frente de ustedes, y ustedes le obedecieron. Porque tal vez el hombre no puede confiar en uno, pero cuando Dios pone la mirada en uno y Él dice: este me va a servir, yo lo saco de donde esté para que lleve mi gloria donde necesita ser escuchada la palabra de Él. Porque Dios se va a glorificar en nuestra vida cuando le tenemos fe, cuando nuestra alma le anhela, Él se glorifica. Dios conoce todos los anhelos de nuestro corazón. Él sabe, Él lo escudriña todo lo que nosotros anhelamos y necesitamos. Y Él se encarga de suplir conforme a la necesidad que haya en su pueblo, pero con un corazón humilde, con un corazón lleno de amor hacia Él. Porque nosotros tenemos que ver el blanco perfecto que es Él. Y recuerdo, amados hermanos, que el clamor de mi madre fue tan grande y nadie creía en mi vida.
porque ya era un desperdicio. Pero para Dios no, porque cuando Dios pone la mirada en ti, Él te saca para hacerle saber al humano que no hay poder como el de Él para limpiar y restaurar lo que Él quiere hacer en tu vida. Y hoy me daban las ganas de llorar y me salían las lágrimas cuando la hermana decía que de lo más vil y menospreciado nos sacó Él. Porque donde ya no valíamos nada, pero a Él le plació limpiarnos para llevar la palabra de Él a donde quiera que sea escuchada, que se hable. Tenemos que hablar lo que Dios hace en nosotros. Recuerdo cuando yo empecé a salir a la sociedad, a mí me daba vergüenza hablar. Cuando me decían cómo había hecho yo para dejar de beber, yo no hablaba. Me aterrorizaba decir que estaba yendo a la iglesia. Porque al enemigo lo que le gusta es taparte la boca para que tú no hables de las maravillas que Dios hace en tu vida. Y hasta que un día el Dios me dijo que quitara eso de mis labios y que hablara lo que el Señor estaba haciendo en mi vida. Esto lo testifico para la honra y la gloria de Dios, porque de Él es toda la honra y porque nosotros necesitamos confesar lo que Dios hace en nuestras vidas para poder alcanzar las almas. Porque Dios es un Dios de milagros. Y si estamos aquí es por su gran misericordia, porque a Él le plació. Aumentemos nuestra fe, que nuestra fe no mengüe, sino que crezca, para ver las promesas de todo lo que Dios nos ha prometido. Hay que pasar un desierto, porque en medio del desierto te vas a fortalecer en fe y vas a decir: Cristo vive, porque Cristo está conmigo, porque Él va delante de mí peleando las batallas y porque Él es merecedor de toda honra y de toda gloria. Y no habrá nada ni nadie que te pueda separar del amor de Cristo. Su palabra lo dice: ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de su amor. Porque de Él es todo. De Él es todo. Todo lo que en Él habita. A veces nosotros ponemos nuestra fe en cosas que a Dios no le agrada, sabiendo de que primero tiene que estar nuestro Señor Jesucristo. Él ya pagó el precio. Él ya pagó el precio por ti y por mí. Él lo único que quiere, que nos acerquemos a Él. Nos acercamos un paso a Él, Él se acerca a nosotros. No nos acercamos a Él, Él no se va a acercar a nosotros. Hemos visto la gloria de Dios en nuestra vida, pero hemos visto los procesos. Hemos visto, y los procesos nos cuestan lágrimas, porque hay momentos que ya no aguantamos la carga. Y es en el momento cuando Dios se glorifica y Dios te dice: te limpio y te saco y te llevo a otro nivel para que veas que yo estoy contigo, porque yo soy Jehová tu Dios que está contigo. No te dejaré, no te desampararé, porque yo estoy contigo. Solo tenemos que ser obedientes y creerle como Moisés le creyó. Pero a veces hay cosas que nos alteran y nos hacen salir de la fe y de la obediencia. Tenemos que soportar. Moisés desobedeció una orden y a él le costó, porque solo le permitieron ver la tierra prometida. Hermanos, para que nosotros veamos lo que Dios quiere para nosotros, tenemos que permanecer firmes en la fe y poder ver esa tierra prometida y agarrar las promesas en nuestras manos y decir: Dios está conmigo, porque Él te lo ha prometido. Testificaba yo anoche que Dios nos permitió llevar a una iglesia donde el Señor nos abrió puertas en Eaton Grove. Recuerdo de que cuando Dios a mí me prometió que Él tenía la joya preciosa para mí, fueron 5 años de espera. No fue fácil. Yo hoy voy a tratar de hablar todo como Dios obró en mi vida. No fue fácil, pero yo le creía a un Dios que antes de irse uno por el camino equivocado, Él nos habla. Antes de que tú pises el terreno equivocado, Él habla. Pero si tú tienes una relación con el Señor, muchos siervos, hermanos en Cristo, me presentaban siervas. Pero digo yo, qué equivocado a veces estamos nosotros, porque a veces nosotros queremos la voluntad nuestra y no la que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Tenemos que dejar que Dios se glorifique en nuestras vidas, que Él trabaje en nosotros, porque a veces los planes del Señor no los entendemos, pero aún como dice en su palabra, ahorita no los entenderán, pero más adelante entenderán.
Y Dios me dio una revelación como 10 meses antes de conocer a mi amada. Recuerdo de que pasaban procesos, pasé como 3 años que presentaban mismas hermanas de ministerio y no sentía nada porque no era la voluntad de Dios. Por eso digo que en su palabra no es como uno quiere, sino es como Dios quiere. No es fácil esperar, no es fácil cuando está la tentación enfrente, pero cuando Dios está contigo, Él te advierte. Y cuando tú le confías y tú tienes la fe en Él y tú crees que hay un Dios, que el que te ha prometido Él te va a cumplir. Solo tenemos que estar atentos y escuchando la voz y peleando la batalla, porque el enemigo va a estar allí viendo de qué propósito o de qué manera te saca del plan de lo que Dios quiere hacer contigo. Los pastores están aquí presentes, pero porque Dios ha permitido y está con ellos. Él ha ido al frente de ellos abriendo puertas, aunque el enemigo se ha tratado de interponer, pero para Dios no hay nada imposible. Porque cuando Dios te dice algo, Él te cumple la promesa, pero tienes que ver un proceso. Y en medio del proceso se gana la batalla. Y tenemos que seguir avanzando, seguir caminando. Y recuerdo, amados hermanos, de que fue pasando el proceso. Se acercaba el tiempo de conocerla, ni en mi mente estaba. Recuerdo que alguien me dio una palabra como 3 meses antes de yo casarme. Yo no le creí, dije, estará hablando cosas fuera del orden. Pero me dijo, hermano, prepárate, porque en menos de 3 meses tú te casas, me dijo. Y se quitó la gorra, dijo, en menos de 3 meses tú te casas. Pero ¿y con quién? Decía yo. Pero no sabía que yo estaba clamando por una bendición grande para mi vida. Porque estaba esperando a unos de mis tíos que están en Canadá y venían a predicar. Y no tenía el dinero para recibirlos ni para pagar los boletos. Porque Dios nos enseña a confiar en Él y que nuestra fe esté puesta en Él y no en los hombres. Que aprendamos a confiar en Él, porque de Él tenemos que depender. Y Él abrirá las puertas y Él tocará los corazones, porque Él va a hacer como a Él le place, porque en su voluntad de Él está así. Y recuerdo, amados hermanos, de que en ese entonces estaba llorando en el baño, llorando. Y le decía, Señor, bendíceme, bendíceme. Y estaba preparándome ese día para ir a predicar. Era un día sábado o día viernes, no muy recuerdo. Y tal como Dios así me lo había dicho, así la conocí, en un negocio. Yo siempre le reclamaba al Señor, ¿dónde está? ¿Dónde está lo que tú me has prometido? Estábamos en coronavirus. Y yo bien la vi a ella con su máscara así, frente a una mesa. Y mi suegro que está aquí presente, mi suegra, está en casa. Estamos orando por ella porque sé que Dios la va a traer pronto. Y le creemos al Señor que Él la va a traer pronto. Dios está trabajando con ella. Y recuerdo, amados hermanos, de que tal como el Señor, ella se me pone enfrente en una mesa, mi suegra acá y mi suegro enfrente. Pero desde cuando yo llegué sentí algo muy especial por toda la familia. Sentí el amor cuando Él venía hacia mí, mi suegro, y me recibió y entré. Yo dije, Señor, aquí hay algo especial. Yo me estaba preparando, pero como yo necesitaba una bendición, y las bendiciones son peleadas, porque cuando están a punto de cumplirse el enemigo se mete y tienes que saber discernir, porque cuando Dios te trae la bendición va a haber guerra y te va a aparecer de todos lados, donde tú ni siquiera te imaginas, donde tú sabes que están a tu lado y son los que el enemigo va a usar para atacarte, porque a él no le gusta, porque sabe que le vas a arrebatar almas que Dios quiere en su reino. Porque el enemigo solo ha venido a matar y a destruir, pero Dios ha venido a salvar y a dar vida eterna y vida en abundancia. Recuerdo, amados hermanos, de que cuando llego me empezó a mostrar cosas. Yo no puse atención. Recuerdo que mi corazón se empezó a unir con el de ella. Bien podía ver. Y esto lo lloro, hermanos, porque lloré muchas lágrimas. Muchas tentaciones llegaban. En el trabajo que Dios me ha dado, me tocaba salir huyendo, porque había mujeres que el enemigo las usaba. Pero sin embargo Dios me sostuvo. Fueron 4 años y 8 meses. Mentira para el hombre que diga que Dios no se puede sostener solo. Sí se puede ser santificado para el Señor, porque Dios lo hizo en mi vida. 4 años y 8 meses, cuando Dios hizo la santificación.
Y bien pude sentir el poder de Dios cuando entró sobre mí y le clamé y le dije: Señor, yo quiero servirte fiel, quiero glorificar tu nombre, porque antes de subirme a predicar tu palabra, quiero ser digno de ser un portador de tu palabra. Y recuerdo que Él derramó su espíritu y entró. Desde ahí fui libre de ataduras. Que cada uno somos libres cuando venimos a los pies de Cristo, pero si le pedimos con el corazón y le creemos con esa fe. Recuerdo que cuando se hizo todo ahí en la mesa, yo no sé ni lo que me dijeron. Lo único que yo sabía, que Dios estaba obrando ahí. Mi suegra se me quedaba viendo, mi suegro se me quedaba viendo a la vista. Yo no hallaba ni a quién ver, pero estaba viendo completamente la visión cuando Dios me la dio. Tengo hasta la hora anotada en casa. El día y la hora que Dios me la mostró fue un noviembre del 2020. Y en el 2021 la conocí a ella. En septiembre. Fueron como 10 meses de espera. Y recuerdo que cuando la vi, ella me empezó a llamar para hacer los negocios. Me dijo sí. Ella decía de que nunca se volvía a casar, pero como estaba en el plan de Dios. Pero el Señor nos enseña a no adelantar los planes, porque no tenemos que adelantar. Cuando Dios tiene un plan, Él lo hace perfecto. El problema que tenemos nosotros como cristianos, como humanos, que a veces metemos las manos antes, donde Dios no quiere que las metas, que dejemos que Él trabaje. Porque Él trabaja, Él va trabajando. El cántico lo dice, que Él trabaja en silencio. Recuerdo que ella decía de que no se casaba. Me cuenta eso ella después. Y yo cada día seguía más enamorado y a mí ni me querían. Pero como Dios estaba en el asunto, Él hizo las cosas como a Él le plació. Y un día Dios la usó a ella para bendecirme. Y Dios me bendijo en grande porque trajo la joya preciosa que Él me había prometido. Esto lo digo, hermanos, para la honra y la gloria del Señor, porque necesitamos hablar, porque cuando Dios nos promete algo, tiene que ser en el tiempo de Él y esperar en Él. Porque cuando Dios te da algo antes y tú no estás preparado, vamos a tener consecuencias. Porque el Señor tú le pides y Él se cansa. Prueba, toma, aquí está. Pero después no te quejes por la carga que llevas. Recuerdo, amados hermanos, de que fui yendo el proceso, mi tío vino. Ella me bendijo con ese trabajo y el Señor me bendijo grandemente con ella. Porque le doy la gloria y la honra al Señor. Porque cuando fuimos a una iglesia, yo le dije al Señor, doblé mis rodillas y le dije: háblale a ella y confírmale. Porque no quiero sufrirle, no quiero dañar sentimientos y no quiero jugar con nadie, Señor. Y el Señor así lo hizo. A ella le habló en esa iglesia. Por eso yo les digo que el Señor es real, Él existe. Así como Él te ha levantado de donde tú has estado, así mismo Él seguirá obrando. Solo es de creerle. Para ver las promesas hay que creerle y hay que confiar en Él. Que nuestra fe no desmaye. Porque si nuestra fe desmaya, ¿dónde está el Dios que le adoramos, el Dios que le glorificamos? Tenemos que creerle, porque para Él no hay nada imposible. Él hace como Él quiere en los corazones. Él pone y Él quita reyes. Y ese día el Señor le habla a mi esposa y le dice que iba a ser la ayuda idónea para mí, compañera de ministerio. Porque cuando tú anhelas algo, quieres hacer la voluntad de Dios, quieres agarrar el camino correcto y no el incorrecto. Cuando sabes de dónde Dios te ha sacado, cuando sabes de dónde ya nadie da nada por ti, cuando estás en lo peor. Asimismo, juventud que está aquí, que me escucha, Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios está con nosotros. Dios quiere cosas grandes para cada uno de ustedes. El mundo allá afuera, el diablo allá afuera anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y Dios sabe que cuando nosotros le somos piezas útiles, el enemigo sabe cuando nosotros le somos piezas útiles a Dios, Él va a tratar de estorbar. Él va a tratar, porque sabe que Dios ha puesto la mirada en ti. Y cuando Dios pone la mirada en ti, estés donde estés, Él te va a sacar y te va a traer a los pies de Él. Pero si tienes consecuencia, porque uno mismo la permite. Porque yo cuando era joven le servía al Señor y me aparté a la edad de 18 años y tuve consecuencias graves, que por su gran misericordia estoy aquí. Y cuando uno pasa ese proceso, no se lo desea a nadie.
El Señor es bueno y más que bueno. Recuerdo, amados hermanos, de que lo nuestro fue rápido. Cuando ya se fueron dando las cosas, mi tío venía con un propósito a predicar, pero él sirvió también. Dios lo usó de un canal de bendición para poner las cosas claras, porque a Dios le gustan las cosas claras. Y lo nuestro fue rápido, aunque el mundo se ponga en contra. Pero cuando es la voluntad de Dios, aunque el mundo se ponga en contra y Dios esté contigo, Él va a hacer como a Él le place y va a ser la voluntad de Él y no la que la gente quiere y el mundo quiere. El mundo está muy equivocado. Aún en la iglesia hay quienes están en contra de la voluntad de Dios, viendo las cosas que Dios hace en nuestras vidas, viendo los milagros. Y aún no podemos despertar y abrir nuestros ojos. Cuesta. Pero cuando Dios obra y Dios te sana y te hace abrir tus ojos espirituales y estás en el campo de batalla, peleando la batalla de rodillas, tu fe va a crecer, tu fe no va a menguar, porque su palabra lo dice. Su palabra nos dice en el capítulo 11, verso 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay un galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor él preparó el arca. Preparémonos, hermano, preparémonos, que nuestra fe crezca, porque Dios un día vendrá por su iglesia y sin fe no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe nunca vamos a ver esa promesa, aunque Dios te hable y te diga que te va a dar las cosas que te ha prometido. Pero si no tienes fe, no las vamos a poder ver. Hoy le digo, amada iglesia, síganle creyendo al Señor. Todos los que están aquí es porque Dios los ha traído y seguirá trayendo almas y añadiendo almas. Aunque el mundo esté allá afuera hablando lo contrario, Dios está aquí en este lugar, porque a Dios le ha placido para que el poder de Él se glorifique en Elizabethtown. Dios es un Dios de orden, y cuando Él los mueve a un lugar y se deja guiar uno por el propósito, es porque es la voluntad de Él. Su palabra dice: no temamos, no desmayemos, porque yo soy Jehová tu Dios que está contigo. Y Él está con nosotros en todo momento y en todo tiempo. Hay que esperar en el Señor, pero también hay que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y así el Señor me ha ido libertando de cosas, y fue un proceso, y han sido procesos. Y cuando nos casamos, esto lo digo porque el Señor nos ha sostenido por su gran misericordia. Pasamos 3 meses de batalla, de lucha y de prueba. Fueron duros, pero sin embargo, había un Dios que estaba viéndonos. Había un Dios que observaba cómo reaccionábamos. Mi esposa decía: ya no aguanto. Ella se fue a dar una capacitación a una cárcel. Cuando regresó enferma. El mundo espiritual es real. El mundo espiritual se manifiesta de muchas maneras. Yo ya había pasado mi proceso solo en casa, 2 años, solo viviendo. Y sé lo que es una guerra espiritual. Sé cuando estás solos. Sé cuando son las 1 o 2 de la mañana y 12:30, que es lo más fuerte. Sé cómo es que estés orando solo y te avienten un control de televisor encima, sin haber nadie. Y es cuando Dios te prepara para el campo de batalla, para ver cómo reaccionas. Porque el Señor me dijo: te voy a llevar solo. ¿Dónde te voy a preparar? ¿Dónde te voy a preparar? Recuerdo que ella vino y le daban cosas muy feas. A veces yo le hablaba y le decía cosas que estaban sucediendo en su vida. Llegaron pensamientos a ella: que el Señor reprenda al enemigo, porque el enemigo es sucio, porque a Él le encanta meter cosas en la mente de cada uno. Él ahí trabaja. Tenemos que orar en todo momento y en todo tiempo.
No tenía ni ganas de ir a la iglesia, ella débil. A veces se quedaba en el sofá y cosas feas, miraba cosas. Yo pasé ese proceso. Hasta que un día le dije al Señor, yo no aguanto esta carga. Llevan 3 meses, fui a mi iglesia, estábamos organizando todo para lo que empezaba en el año. Yo no aguanto esta carga. Tampoco le dije que la iba a dejar porque Él me la había dado, y lo que Él me dio no me lo iba a arrebatar el enemigo. Ella un día dijo, pensé que me ibas a dejar. ¿Por qué? Si cuando Dios te da algo y te promete algo, Él te va a dar algo bueno, pero vas a ver que siempre van a haber luchas y batallas, porque cuando Dios te da en grande. Y recuerdo que fuimos a la iglesia. Yo le dije al Señor, como al siguiente domingo que venía, fuimos a la iglesia, y yo bien pude sentir cuando fue libre. Invitamos a un hermano a comer, él nos invitó, y pude sentir lo que Dios vino a hacer en ese momento. Ella empezó a hablar de otra manera, su vida empezó a dar un cambio rotundamente, empezó a buscar, empezó a anhelar, porque Dios empezó a trabajar en su vida y a sacar cosas que el enemigo pone. Y siempre le digo a todos que confiémonos en el Señor. Por más grande que sea tu batalla, por más grande que sea tu lucha, Dios te va a sacar de donde estés. Simplemente es de creerle, adorarle, para que Él se glorifique en nuestras vidas. Y todavía, hermanos, con esto les testifico. Antes de casarnos, 3 días antes, yo por poquito no me casaba. Y Dios lo sabe, y mi esposa. Pero Dios se encarga de hablar, porque Dios es un Dios real, un Dios vivo al que debemos de adorarle, glorificarle y pedirle que nos hable, porque Él nos habla. Puso a ayunar a alguien en Guatemala sin yo saber. 3 días antes. Ha llegado tu tiempo. Esa persona no sabía. He entregado y he puesto la joya preciosa en tus manos. Lo que tú tanto me pedías, me dice. Porque un día me dijiste que nada de este mundo te interesaba, de lo material, y te he dado más de lo que me has pedido. Porque yo cuando doy en grande, no doy en pequeño, porque Dios sabe y conoce el corazón de cada uno. Dios sabe y conoce el corazón de cada uno. Él no te va a dar poquito, Él te va a dar en grande. Simplemente que nuestra fe crezca. Y el Señor me empieza a recordar todo desde mi niñez, y me trajo hasta el mismo punto donde estaba en ese momento. Y me dijo, y vas a pisar todos los altares en este año que has visto en visión, me dijo. Y el Señor lo ha hecho, porque he pisado los altares que Dios me ha permitido, pero para dejar una palabra, para decirle al pueblo que hay un Dios real, un Dios que existe. Y le he dicho al Señor, llévame hasta lo más infinito de la tierra para llevar tu palabra, donde las almas sean alcanzadas, donde el enemigo las tenga atadas, y podamos decir que hay un Dios que las levanta y que las restaura y que las liberta, porque por eso Dios nos envió, y Él a libertar a los cautivos, porque de Él es toda la gloria y la honra, y no nuestra. Y cuando Dios nos da un mandato, y cuando nosotros pactamos con Él, más vale que le cumplamos, porque Él lo va a hacer y lo va a cumplir. Se cierra una puerta, no te preocupes, el Señor abre otras más grandes, de donde tú menos te lo imaginas. De donde tú menos te lo imaginas. Las bendiciones vienen de donde tú menos te la imaginas, porque de Dios es todo. Él es el dueño del oro y de la plata, y Él va a suplir conforme a la necesidad. Él nunca te va a dejar aguantando, nunca. Y así le damos la gloria y la honra al Señor, porque Él ha sido bueno y se ha glorificado y se seguirá glorificando, no solo en nuestras vidas, sino en la de cada uno de ustedes, porque Él es bueno. El pueblo de Israel los sacó de Egipto, estaban en esclavitud. Y sin embargo, algunos no llegaron a ver la promesa, porque algunos renegaban. No reneguemos. Dios está con nosotros. Él ha prometido, y Él viene pronto por su iglesia. Mantengámonos en fe, mantengámonos en el campo de batalla, orando, velando, ayunando. Eso es lo que a Dios le agrada, para que estemos preparados. Pastores aquí presentes, hermanos aquí presentes, Dios los ha traído aquí con un propósito, para que ustedes se acerquen más a Él, para que ustedes busquen y le anhelen y vean los milagros que Él va a hacer en su vida,
y sean fieles y permanezcan fieles. Los poquitos que ustedes piensan que son, para Dios son grandes. Aquí esto se va a llenar, porque Dios lo hará. Él conoce el clamor de los que Dios ha puesto en este lugar. Él conoce, Él sabe lo que le han clamado. Y Él tiene pensamientos de bien para todos y no de mal. Él tiene el control, Él tiene el cuidado de cada uno. Y Él va a añadir y va a poner y se va a llevar lo que va a estorbar. Pesa a veces decirlo, pero Él así trabaja. Él va a quitar lo que va a estorbar. Deja que el hermano que venga y se va por rebeldía, porque Él así trabaja. Él no va a traer a alguien que venga a estorbar, porque Él sabe. Si Dios los trajo aquí, caminemos todos unánimes y en un mismo espíritu, buscando la presencia, buscando el rostro, agradándole para que Él se glorifique, porque la recompensa la van a tener en aquel día de Él. De Él van a tener la recompensa. Aquí en esta tierra trabajemos mientras podamos para el reino, que la recompensa la tendremos de Él, porque Él nos dará la recompensa en aquel día. Así, amados hermanos, yo los animo que sigan adelante. Animo toda la congregación. Amados hermanos que ustedes reconciliaron con Dios, no se preocupen. Dios va a restaurar lo que el enemigo había tratado de robarse. Dios va a restaurar todo. Créanle ustedes como creyeron estos antiguos, como le creyó Noé, como le creyó Moisés, Abraham. Creyeron en la promesa. Crean en la palabra que dice: mi casa y yo le serviremos a Jehová. Dios tiene el cuidado. Como mi madre clamó, así sigan clamando, que Dios va a hacer la obra en su familia y se va a glorificar. Y yo voy a extender un llamado para todos aquellos que no estén a cuentas con Dios, para todos aquellos que quieran aceptar a Jesucristo en su corazón. Hoy le decimos: las puertas del Señor están abiertas. Solo necesitamos abrirle el corazón y dejarlo entrar para que Él more en nosotros. Si alguno necesita reconciliarse, el altar está abierto. Si alguno necesita oración, el altar está abierto. Vamos a orar, porque Dios se va a glorificar. No dejemos pasar la oportunidad, porque a veces Dios nos habla y dejamos pasar la oportunidad. Dios nos habla. No dejemos que esa barrera que el enemigo a veces pone por vergüenza o por temor, porque a Él eso es lo que le gusta. Dios se va a glorificar en sus vidas si ustedes se dejan obrar en su vida. Amén, amada iglesia. Así puestos sobre sus pies, vamos a orar y vamos a darle la honra y la gloria a Dios por este servicio, para que Dios nos siga aumentando la fe y nos siga dando fortaleza. Padre amado, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que la fe de cada uno en este lugar aumente. Aumente, Padre celestial, y que no mengue. Y que cada día tú los prepares, Padre, para ver la victoria. Porque sabemos, Padre, que tú eres un Dios real, y que tú levantas y que tú restauras y que tú les añades fe. Hoy en esta tarde te pedimos, Padre, que en este lugar se siga manifestando tu gloria, que tú sigas añadiendo almas, que tú sigas trayendo las herramientas necesarias y las almas, Padre, a este lugar. Cúbrelos con tu gracia, cúbrelos con tu amor, cúbrelos con el poder de tu Santo Espíritu. Y sigue obrando, Padre, de una manera especial. Que su gloria, Padre, se manifieste. Y que sigas dándoles fortaleza a cada uno, porque a ti te ha placido, Padre, abrir este lugar y que se va a hacer de mucha bendición. Padre, te doy toda la honra y la gloria por poderme permitir